Ahí ya está grabándose. Vamos ahora entonces a compartir la pantalla. Bueno, ahí tienen que estar viendo una pantalla que dice Auditoría Interna del Sistema de Gestión. ¿Confirman que lo están viendo ahí? Sí, profe, se ve. Ok, perfecto. Bueno, vamos a aprender en esta parte del curso a planificar, ejecutar, analizar y redactar informes de auditorías. Y empecemos por la definición. Auditoría se define como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Y vamos a repasar un poquito estos términos, ¿verdad? Para empezar, ¿alguien se acuerda qué quiere decir proceso? Voy a ir asignando Luz María, ¿qué quiere decir proceso? Espérame y un conjunto de operaciones que se realizan. Sí, ¿qué hacen qué? ¿Transforman qué en qué? Transforman materia prima en producto o Sí, servicio. correcto. Materia prima en producto en el caso de una producción. Y entrada en salida sería algo más genérico, Ah, ¿verdad? ok. Ok. Entonces, la auditoría es un proceso, ¿verdad? Es un conjunto de actividades que transforma información en una salida, ¿verdad? En este caso, las salidas, vamos a ver cuáles son, el informe de auditoría, las no conformidades, etcétera. Así que la auditoría es un proceso. Todo lo que se hace en una organización es un proceso, ¿verdad? Proceso de pago, proceso de compra, todo es proceso. Sistemático. Pregunto, Rosa Inés, ¿a quién le pregunté recién? A Luz María, ¿verdad? Rosa Inés, ¿qué quiere decir sistemático? ¿Qué te parece que quiere decir sistemático? Rosa, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué quiere decir sistemático? Por favor, estén Eh, atentos porque yo les voy a preguntar a toditos, ¿eh? que tiene un orden, podría Eh, ser. Exactamente, que tiene un orden, que tiene una metodología para realizar, ¿verdad? Entonces, la auditoría tiene una metodología que es lo que vamos a aprender en este módulo, ¿verdad? Después dice que es independiente. Este no le pregunto a nadie porque probablemente nadie va a saber, pero les cuento que independiente quiere decir que nadie puede auditar su propio trabajo. Pero sí les pregunto a Ana Cecilia, ¿por qué te parece que en la norma se exige que nadie audite su propio trabajo? Hay dos razones. Y no puede ser objetivo así, profe, si uno mismo hace su auditoría. ¿Por qué? Y me parece porque, no sé, desde una visión externa, creo que se percibe diferente las cosas. Ok. O sea, desde una visión externa se perciben diferentes las cosas. ¿Ok? Y no va a ser objetivo.
¿Me querías explicar por qué desde una visión externa se perciben diferentes las cosas? ¿O me podrías explicar un poquito más alguno de los dos? Eh, Te adelanto que estás en lo correcto, ¿verdad? Explícame nomás. Estás en buen camino. Explícame tu camino. y a ver, si uno es como que se da una autoevaluación Ajá. y no podés de repente ver tu propio defecto, digamos. Exactamente. Muy bien. Es correcto lo que estás diciendo. ¿Verdad? O sea, cuando uno está muy involucrado en un proceso, uno pierde la visión de ver su propio defecto. A veces pasa esto cuando, no sé, uno está escribiendo una tesis, por ejemplo, un trabajo práctico muy grande, y uno después ya leyó 3, 4 veces y dice, a ver, y le pide a un compañero, revisarme para ver si no tiene un error. Y el compañero agarra, mira y detecta un error en la primera página. Y dice, ¿cómo no detecté yo? Y sí, porque es real que uno pierde la capacidad para percibir adecuadamente un error en su propio trabajo. ¿Ok? Así que es correcto. También hay un conflicto de interés, ¿verdad? Conflicto de interés quiere decir que, bueno, que si yo me voy a levantar una conformidad a mí mismo, a lo mejor voy a decir, voy a corregir nomás y no voy a documentar, ¿verdad? Entonces hay un conflicto de interés en que yo me haga la auditoría a mí mismo. Así que esas son las dos razones, conflicto de interés y el problema de la visión, que yo pierdo la capacidad de ver mis propios defectos. La tercera palabra clave es que es un proceso documentado, y ahí podríamos decir que es un proceso que usa documentos antes, durante y después del proceso de auditoría. Y dice la definición, para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Arnaldo, ¿cuál es el antónimo de la palabra objetivo? Lo contrario a objetivo. Lo contrario a objetivo sería subjetivo, que se le pone los sentimientos por ahí, decirlo, que no está... o sea, objetivo sería que no, que se mira tal como es, que no se le tiene algún aprecio o algo. Y famoso cuando hacemos un trabajo, ya le tenemos un aprecio por ahí, entonces no vamos a darle las características que debería tener. Ok, perfecto. Es correcto eso, ¿verdad? La palabra objetivo no solo tiene que ver con cuestiones de sentimiento, tiene que ver con cuestiones también a veces de opiniones, ¿verdad? Siempre digo que en ese sentido la consultoría es diferente de la auditoría. En la consultoría yo digo, mira, esto podría ser mejor. La consultoría opina, la auditoría no opina. Esa es la diferencia. Entonces la auditoría no solo está desprovista de sentimientos, está desprovista de opiniones, porque yo lo que voy a hacer es evaluar un procedimiento. Entonces, si el procedimiento dice la cámara de almacenamiento de alimentos tiene que estar a 5 grados centígrados, no importa que yo piense que eso está bien o está mal. Yo tengo que evaluar que la cámara de alimentos esté a 5 grados centígrados, ¿se entiende? Entonces, ese documento que dice que la cámara de almacenamiento de alimentos tiene que estar, voy a poner un rango, entre 0 y 5 grados centígrados, eso es el criterio de auditoría. Eso está establecido en un documento, en una tabla, en un reglamento, en una ley, en un manual. En algún lado tiene que estar establecido. Y yo lo que tengo como auditor es verificar si se cumple o no se cumple el criterio de auditoría. Por eso la auditoría es objetiva. Porque alguien que piense que mejor nomás sería de 1 a 3 para que estar más seguro. Pero eso no importa lo que vos pienses. Lo que importa es lo que está establecido en el documento. Y yo voy a ir a auditar lo que está establecido, no lo que yo opino. ¿Entiendes? Eso es algo muy importante. Yo recuerdo la primera auditoría que yo pasé, seguramente ustedes no habrán nacido todavía, en 1995, vino un auditor americano a auditar según una norma americana que se llama la norma ASME, en la empresa donde yo trabajaba. Y él lo primero que dijo es, señores, yo vengo a auditar una norma.
Yo no vengo a opinar si la norma está bien o no. Yo vengo a auditar el cumplimiento de la normativa establecida. Entonces, es lo primero que él advirtió. No me discutan aquí si está bien, no está bien, es al pedo, no es al pedo, no. Por supuesto que no usó esa terminología porque era americano, ¿verdad? Entonces en inglés habló, pero ese fue el concepto que él transmitió el primer día de la auditoría. Yo no vengo a juzgar la norma, yo vengo a auditar la norma. Entonces, eso es lo que hace que el proceso sea objetivo. Bueno, esto es lo que acabamos de explicar. Todo esto que acabamos de explicar. Entonces, los requisitos de auditoría son un conjunto de políticas, procedimientos, requisitos que sirven como referencia para la realización de una auditoría. Entonces, esos son los requisitos de auditoría. Y la no conformidad es el incumplimiento de un requisito especificado, que es un criterio de auditoría. Ese criterio de auditoría, y atiendan bien esto, tiene que ser previamente establecido y conocido por auditor y auditado. O sea, el auditado no se puede enterar de un criterio de auditoría durante la auditoría. Voy a poner un ejemplo que me pasó hace muchos años también a mí, que vino la Comisión Nacional de Energía Atómica para auditar ¿cómo se llama? La conservación de una fuente radioactiva permanente que teníamos en la empresa, ¿verdad? Una pastilla de cobalto 60. Y entonces ellos dijeron, no hay un plan de manejo de emergencia. Perfecto. Yo no estoy discutiendo si es o no es lógico la existencia del plan. Pero la pregunta que yo le hice es, ¿dónde está establecido que tenga que haber un plan? Yo no sabía que tenía que haber un plan. Yo me enteré que tenía que haber un plan en la auditoría. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir, porque hay que comunicarle los requisitos al auditado para que el auditado tenga la oportunidad de implementar. Inclusive, esos requisitos idealmente tienen que estar meses antes de la auditoría. No el día antes, meses antes. Tiene que estar establecido un tiempo antes, de modo que el auditado tiene que tener la posibilidad de cumplir ese requisito. Y ahí recién se hace la auditoría. Bueno, la evidencia de auditoría es lo que sirve para demostrar el cumplimiento del requisito. Vamos a ver después que está relacionada con las técnicas de auditoría. Eso vamos a verlo más adelante. Y los hallazgos de auditoría son los resultados del análisis de la evidencia, que pueden ser conformidad o no conformidad, ¿verdad? O sea, yo, como un hallazgo de auditoría, yo digo, ¿esto está conforme o esto está no conforme? Algunas empresas admiten también, la mayoría, que el auditor exprese alguna oportunidad de mejora. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso puede ser una opinión. Pero la diferencia entre una no conformidad y una oportunidad de mejora es que en la no conformidad el auditado tiene la obligación de solucionar ese hallazgo. En la oportunidad de mejora el auditado no tiene la obligación. Puede solucionar si quiere y si no quiere no hace falta solucionar. ¿Okay? A mí, por ejemplo, en auditoría me han levantado muchas oportunidades de mejora que yo digo, no, yo voy a seguir trabajando de esta manera y no quiero cambiar mi forma de trabajar. Entonces, no le hago caso, por decirlo así, a esa oportunidad de mejora. Bueno, el proceso básico de auditoría consta de 3 pasos. Se parece a un examen. En el examen siempre primero se define el temario, se toma el examen y se corrige el examen. El proceso de auditoría es muy similar. Primero hay que definir el temario, que son los criterios de auditoría, que como les dije, tiene que ser conocido por auditado y auditor por lo menos meses antes de la auditoría. Después, el auditor tiene que recopilar la evidencia y analizar la evidencia contra los criterios para concluir los hallazgos de auditoría. ¿Okay? ¿Que es conformidad o no conformidad? Se parece mucho más a un examen oral que a un examen escrito, ¿verdad? Porque si alguna vez ustedes rindieron examen oral, ¿rindieron alguna vez examen oral? A hacer esa pero pregunta. virtual.
Sí, profe virtual, rendimos oral. Examen virtual oral. Sí. Sí, perfecto. Está muy bien. Supongo que habrá sido algún profe fanático de que no se copie, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, es más difícil copiar porque en un examen oral tienen que estar ahí, ¿cómo se llama? Con copiatín inmediato. Bueno, el examen oral. En el examen oral normalmente el profesor te va indicando si te equivocaste en la marcha. Esa es la forma como se hace una auditoría, ¿verdad? O sea, sobre la marcha, a medida que se va haciendo la auditoría, el auditor ya va informando si hay una no conformidad. O digamos de otra manera, si hay una no conformidad, el auditor interrumpe la auditoría y le informa al auditado que hay una no conformidad, y ahí entonces se discute hasta entender bien la no conformidad. Y después se continúa la auditoría. Entonces, esa es la forma en que se lleva a cabo una auditoría. ¿Qué se verifica en una auditoría? Se verifica si los documentos son coherentes con la norma y con otros documentos de acuerdo a la jerarquía de la documentación. La jerarquía normalmente va primero la norma ISO 9000, después el manual, después los procedimientos. Entonces hay una jerarquía de documentos. Y yo tengo que chequear que sea todo coherente. Por ejemplo, que el procedimiento, si hay un instructivo, que el instructivo no contradiga el procedimiento, que el procedimiento no contradiga el manual, que el manual no contradiga la norma. Después tengo que verificar si los documentos se cumplen. Si lo que está establecido en los procedimientos instructivos realmente se cumple. Y si el sistema sirve para alcanzar los objetivos, si el sistema es eficaz. Esta verificación es muy importante y vamos a ver en un ratito cómo se hace. Bueno, los propósitos de una auditoría: detectar no conformidades, informar a la dirección del estado de un sistema. Es muy importante este segundo objetivo. Hace poco hablaba con el director de una empresa, de una organización del sector público realmente, y él me decía, a mí me gusta la auditoría porque me informa de las no conformidades. Bien. Se usa también para verificar la capacidad de un proveedor. A veces la auditoría se usa para verificar si un proveedor puede o no puede hacer un trabajo. Tercero, verificar la conformidad del sistema para satisfacer una norma. Esto se usa en la auditoría de certificación. Yo verifico si el sistema va a cumplir o no una norma. Y asegurar el cumplimiento del sistema y facilitar la mejora continua. Son un poquito algunos de los objetivos de una auditoría. Bueno, ¿cómo se hace un programa de auditoría? El programa de auditoría sigue lo que en la norma se llama el ciclo PHBA. Se planifica la auditoría, después se ejecuta, se realiza el análisis y se hace la mejora continua. Vamos a ver paso por paso esto en un ratito. Normalmente las empresas, hoy la norma no exige que haya un procedimiento de la auditoría, pero normalmente las empresas tienen un procedimiento de auditoría que dice cómo hacer la auditoría, cómo hacer el plan, los criterios, cómo seleccionar los auditores, cómo ejecutar, los formatos de informe, etcétera. Todo lo que está establecido acá está plasmado en un procedimiento de auditoría. No conozco ninguna empresa que tenga un sistema ISO que no tenga un procedimiento de auditoría, si bien es cierto que estrictamente hablando, en la versión 2015 de la norma es opcional. Bueno, y la auditoría debe ser planificada. Yo debo planificar la auditoría. En el plan de auditoría puedo incluir su objetivo, la norma, el alcance, ¿verdad? Y las fechas o calendario de auditoría. Importante destacar que la frecuencia de una auditoría depende del impacto, de la actividad de cada área, del desempeño del área, de la madurez del sistema, de los cambios. Hay que recalcar que generalmente las auditorías no son sorpresivas. Las auditorías de sistema de calidad son planificadas y es avisado el auditor. Entonces, algunas personas ahí cuando leen esto me dicen, ¿y cómo yo evito que me
que me fabriquen un registro, que el día antes de la auditoría regularicen los registros. Y la respuesta es no evito. Justamente, el propósito de una auditoría es que el área se prepare y haga una verificación. Y si le falta algún registro, que lo haga, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, es post-mortem, ya pasó, ya, ¿qué sentido tiene que se haga un registro? Y bueno, justamente lo que buscamos es que las áreas hagan los registros, y si yo a última hora sistemáticamente tengo que hacer 50 registros el día antes de la auditoría, en algún momento, si soy una persona inteligente, debo plantearme, espera un ratito, o hago esto a tiempo para no quedarme hasta las 12 de la noche el día antes de la auditoría. Famoso, en las primeras auditorías se amanece ahí antes del día de la auditoría. Y digo, espera un ratito, yo soy muy tonto, ¿verdad? O sea, estoy trabajando fin de semana para hacer un papel que lo único que me sirve es para mostrarle al auditor. Entonces ahí tengo dos opciones. Si el sistema sirve, lo hago a tiempo y lo uso. Y si el sistema no sirve, si el papel ese no sirve, y saco el procedimiento y dejo de hacerlo. ¿Para qué voy a hacer un documento que no me sirve? Entonces el objetivo de una auditoría es justamente eso. Hacer que las personas evalúen si están cumpliendo, si no están cumpliendo, regularicen, pero a la vez que se cuestionen. ¿Para qué voy a hacer si finalmente voy a estar regularizando nomás todo cada vez que hago una auditoría o cada vez que me hacen? Bueno, esta filmina lo que dice es que el proceso de auditoría tiene que venir de la alta dirección. Si no viene de la alta dirección, nadie le da bola. Esa es la realidad. Entonces tiene que venir con un correo electrónico, un memorándum, un documento, una instrucción emanada de la alta dirección. Un mail de la alta dirección hace maravillas. Bueno, la calificación de auditores. Los auditores tienen que ser calificados. Hay una norma que es la 19.011, que es una norma de auditorías. Esa norma establece un nivel de calificación. Claro. Un nivel de calificación, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación establece que como mínimo tiene que ser nivel secundario la calificación del auditor. Pero yo les digo que mi experiencia práctica acá en Paraguay es que un nivel de educación secundaria nomás no es suficiente, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que los auditores tengan educación universitaria, por lo menos parcial, avanzada, ¿verdad? No hace por ahí, no sé, tengo una persona que hizo hasta 4º curso de la facultad, después dejó, no hay problema. Por supuesto que no necesariamente ingeniería, ¿verdad? Si bien considero que ingeniería y sobre todo industrial es una carrera que le prepara muy bien al profesional para ser auditor, perfectamente puede ser un psicólogo, un administrador de empresa, economista, ¿verdad? Conozco auditores que son muy buenos de diversas carreras, ¿verdad? Abogados también, ¿verdad? Diversas carreras. Pero sí me parece que debería ser una persona con formación universitaria. Como les digo, por lo menos considerando el nivel de nuestra educación secundaria, que para serles honesto, no es el mejor nivel. Entonces, además de su educación, el auditor tiene que tener un entrenamiento que incluya el conocimiento de las normas, ¿verdad? Por ejemplo, si va a auditar la ISO 9001, debería tener conocimiento de la ISO 9001. Y el conocimiento de cómo se hace una auditoría, las técnicas de auditoría, o sea, el conocimiento del proceso mismo de auditoría, que es un poco lo que damos en esta clase, solo que, por supuesto,
lo que yo les recomiendo es un curso un poco más extendido, si ustedes quieren hacer alguna vez auditoría interna, que se inscriban. Hay cursos muy buenos en la Asociación Paraguaya para la Calidad, en la UIP, nosotros en la consultora damos también, pero hay muy buenos cursos en la firma SGS da también cursos. Hay muy buenos cursos para formación de auditores. Si quieren hacer esto en forma un poco más, digamos, seria, más completa. Bueno, y también se recomienda que haya cierta experiencia práctica, ¿verdad?, en la conducción de auditoría. Esto es como aprender a hacer esto, requiere la experiencia no solo teórica, sino también práctica. Bueno, también se considera que un auditor debería tener experiencia profesional general. Siempre digo que una persona que recién se recibió de la facultad y hace 2 meses que está trabajando en la empresa, no es un buen candidato a auditor. Se debería pedir por lo menos un tiempo mínimo de aprender digamos, el contexto de una empresa antes de involucrarse o involucrarle a alguien en un proceso de auditoría. 1 o 2 años de experiencia profesional sí ya te da, digamos, el conocimiento para que vos puedas ser un auditor. Atributos personales, sí. ¿Con experiencia te referís a cualquier área Experiencia. o de auditor? Área. Experiencia general de trabajo. Okay. O sea, lo que yo digo, un recién egresado de la facultad, que no tiene ninguna experiencia profesional, que está hace 2 meses trabajando en una empresa, ese todavía no tiene la madurez para ser un buen auditor. Está recién aprendiendo a trabajar, a entender la empresa, ¿verdad? Inclusive yo les diría que una persona, aunque haya tenido experiencia en otra empresa y que entró recién a la empresa, salvo que tenga ya experiencia de auditor, siempre hay que dejar que las personas adquieran un conocimiento primero de la empresa y después recién formarles como auditores. Esa es mi recomendación. Entonces, esa experiencia general, no como auditor. Por supuesto que para ser un buen auditor necesitas una experiencia como auditor después. Pero acá me estoy refiriendo a experiencia general. ¿Ok? Bueno, y los atributos personales para ser un buen auditor: ético, mentalidad abierta, perceptivo, observador, tenaz, persistente, diplomático, buen trato. Y acá estamos hablando de evitar esas personas que siempre se están peleando, que son conflictivas. Ojo que a veces las personas conflictivas son útiles en las empresas, ¿verdad? Yo tenía un colega en la empresa donde trabajé que era un tipo muy conflictivo, muy peleador, y era muy útil, porque era un tipo que le cobraba a todo el mundo lo que tenía que hacer, y no hacía y te torturaba, te rompía las pelotas hasta que le haga. Y no era muy querido, pero era útil a la empresa. Pero auditor, en esa empresa le nombramos auditor, le formamos como auditor, y un desastre, ¿verdad? Porque era una persona naturalmente conflictiva. Entonces, una persona que va a buscar pelea en una auditoría no es un buen auditor. Y después hay que tener en cuenta que el auditor debe mantenerse al día, mantenerse haciendo cursos, ejecutando auditorías en forma periódica. Inclusive hay empresas donde si uno no ejecuta por un tiempo, uno pierde la calificación de auditor. Por ejemplo, siempre hablando de CIE, donde yo trabajé, verá ahí, por ejemplo, tuvimos un caso de un compañero de trabajo que se fue, salió de la empresa, estuvo 2 años ausente, después volvió. Y cuando volvió, se le hizo un reentrenamiento como auditor, porque se consideró que si 2 años no hizo auditoría, ya no tenía, digamos, el ejercicio para hacer las auditorías. Pero esos son criterios que cada empresa debe establecer. Bueno, acá están las fases de un proceso de auditoría.
que empieza en un trabajo de gabinete, que es la preparación. Vamos a ver en un ratito qué es la preparación. Luego un trabajo de campo que contempla una reunión de apertura, la auditoría misma y una reunión de cierre. Luego la preparación del informe con las no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora. Y luego la determinación del plan de acción, la implementación del plan y finalmente la verificación de la implementación y evaluación de la eficacia. Fíjense que está en verde lo que hace el auditor y está en rojo lo que hace el jefe del área auditada o jefe del área afectada, ¿verdad? Entonces, el plan de acción y la implementación del plan lo hace el jefe del área, ¿verdad? Es el jefe del área el que debe establecer el plan de acción, no el auditor. Vamos a aclarar eso y vamos a ver por qué. Y lo que está en verde es lo que hace el auditor. Miren, Profe, sí. o sea que el auditor le da las no conformidades y todo, y después ellos hacen lo que tienen que hacer para arreglar y vuelve otra vez el auditor a Así corregir, mismo es, tal cual. No, vuelve al auditor a corregir, no, a verificar que se a haya verificar. corregido. Ok, Sí, ok, sí. Y hasta así que esté mismo bien. es. Así mismo es, Ok. tal cual. Si hay una auditoría de un área donde no se detectaron no conformidades, la auditoría termina acá después de este tercer paso. Se prepara el informe y se dice 0 no conformidades, terminó aquí. No se hace más esto. Aunque hayan observaciones, oportunidades de mejora, porque eso ya dijimos que son opcionales. Si el jefe quiere hacer, se hace, si no quiere hacer, no se hace, y por lo tanto no tienen una verificación formal. Pero si hay no conformidades, entonces ahí para las no conformidades se hace un plan de acción, se implementa y se hacen estos dos últimos pasos. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que estoy auditando un proceso de producción en una empresa de plásticos. Y está establecido en el procedimiento que, voy a poner un ejemplo real de una empresa de plásticos que obviamente no identificaré. Además, es algo que puede pasar en cualquier empresa. Esta empresa fabrica envases plásticos para alimentos, ¿verdad? Y tiene una especificación técnica de su envase de plástico, ¿verdad? La composición química, el espesor de la pared, el peso unitario del producto, la uniformidad del espesor, todas las características técnicas de un frasquito de plástico. Imagínense un frasco de plástico. El diámetro de la rosca, que es siempre crítico, ¿verdad? Para producir un buen sellado, etc. Entonces, esta empresa trabaja 24 horas. Creo que alguna vez les comenté ya que las empresas de plástico deben trabajar 24 horas porque cuando uno interrumpe una máquina que produce plástico, uno al volver a poner en marcha, uno tiene un desperdicio. Y el desperdicio suele ser bastante importante hasta que la máquina entra en régimen. Entonces, normalmente para evitar esos desperdicios, las fábricas mantienen funcionando sus máquinas. Bueno, entonces esta es una fábrica que trabaja día y noche, 24 horas, de lunes a viernes, produciendo botellas de plástico por un proceso que se llama inyección, inyección de plástico. Bueno, el procedimiento de la empresa dice que cada hora se tiene que tomar una muestra y hacer todos los ensayos de laboratorio, que son la toma de medidas, alto, diámetro de rosca, diámetro externo, espesor de pared y peso del envase. Bueno, resulta que esta empresa trabajaba 24 horas y en el turno nocturno no se estaba haciendo el muestreo. ¿Por qué no se hacía el muestreo? Porque había un inspector solo de día. Entonces a la noche no hay un inspector. Entonces el auditor va y detecta esa no conformidad y levanta, porque el procedimiento dice que hay que inspeccionar cada hora y no se está haciendo la inspección cada hora.
Entonces, ahí el jefe del área, que es el jefe de control de calidad en este caso, porque ellos son los que no están haciendo el control, primero debe hacer un análisis de causa. ¿Por qué? Bueno, la causa es muy sencilla, porque no hay un inspector a la noche. Y determina un plan de acción. El plan de acción puede ser o contratar un inspector para la noche, que es una opción, o determinar un curso de acción diferente para la noche. Por ejemplo, puede ser que en el procedimiento se establezca que para la noche hay un régimen especial, que implica tomar muestras cada hora, ¿verdad? Almacenar en cajitas individuales. Entonces yo tengo la muestra de las 8 de la noche, de las 9, voy sacando, por ejemplo, lo que está establecido en el procedimiento, por ejemplo, 2 muestras por hora, y almaceno. Y a la mañana viene el auditor de calidad, el inspector de calidad, y inspecciona toditas las muestras de la noche y ahí libera todo lo de la noche. Si hay un problema en algunas muestras, los lotes que se fabricaron en la noche, que están identificados y separados, no se liberan. Entonces, en el particular, esta empresa tomó esa determinación. No es que trajo un inspector a la noche, sino toma muestras de noche y al final de día libera. Entonces se hace la observación en el procedimiento. Y se implementa. Entonces, esa es la determinación del plan de acción y la implementación. Luego el auditor, después de que esto se haga, ojo, esto puede tardar meses en implementarse, a lo mejor 1 o 2 meses. Entonces va y verifica que realmente eso se esté cumpliendo. Eso se llama verificación de la implementación. Que se haya modificado el procedimiento, que se haya designado a la persona, etc. Y después evalúa si eso funciona o no funciona. ¿Cómo evalúa? A través de una nueva auditoría. Vuelve a hacer la auditoría, no de todo, de ese punto. Entonces vuelve a auditar varios días, ve si las muestras se toman realmente, si se liberan, si los lotes se identifican adecuadamente y si, digamos, está todo bien, entonces ahí se cierra la no conformidad. Fíjense que una no conformidad se podría cerrar meses después de la realización de una auditoría. A veces inclusive he visto en algunas empresas que se cierra a lo mejor después de 1 año, ¿verdad? Sobre todo cuando la solución de la no conformidad, por ejemplo, pasa por infraestructura. A veces la solución de fondo de una no conformidad pasa por hacer una modificación de infraestructura, comprar una nueva máquina, importar una máquina, modificar el techo de un galpón, no sé, modificar los pisos, no sé. Entonces podría ocurrir que digamos, la no conformidad queda abierta por un tiempo considerable. La no conformidad va a quedar abierta hasta que se demuestre la eficacia de la acción. ¿Se entiende entonces? Y otra cosa muy importante. Si se levantaron 3 no conformidades en una auditoría interna, cada no conformidad se cierra individualmente. No necesariamente se cierran todas juntas. Puede ser que hayan algunas que son sencillas y al mes o a las 2 semanas ya se cierran. Y puede ser que hayan otras que son muy complejas y que demoren varios meses en cerrarse. Un segundito. Bueno, se entiende entonces cómo funciona este proceso, ¿verdad? Bueno, la primera fase, como dijimos, es el trabajo de gabinete. En el trabajo de gabinete, el auditor debe leer los procesos que va a auditar. La idea es que el auditor no es que se va a ir a saber lo que se hace en el área. Él tiene que irse ya con un conocimiento de lo que va a ir a auditar. Ahí puede detectar no conformidades de diseño del sistema. A veces el procedimiento ya está mal. También puede detectar pistas de auditoría o puntos que potencialmente va a verificar después. Y preparar una lista de verificación. La lista de verificación es una lista de cosas que se van a verificar, o temas, ítems que se van a verificar.
Y eso se hace en un trabajo de gabinete que es previo a la realización de la auditoría. La lista de verificación sirve para organizar la auditoría, como ayuda a memoria para no olvidarme de nada. También se puede usar como un registro. Y bueno, ahí están los estilos de una lista de verificación. Puede ser una pregunta al auditor o una instrucción al auditor. A ver si tengo algún ejemplo de lista. Voy a ver. A lo mejor tengo, si no lo hacemos. Bueno, luego viene el trabajo de campo. En el trabajo de campo tengo primero una reunión de apertura que abre formalmente la auditoría y se repasa el itinerario de auditar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces que es necesario coordinar la auditoría. Por ejemplo, me ha tocado hacer auditorías en empresas que tienen un área de logística. Entonces, por ejemplo, si yo quiero auditar un chofer de camión, pues mejor yo empiezo por ahí, audito lo que quiero auditar, 1 o 2 choferes, y después ya les libero para que vayan a hacer sus repartos, ¿verdad? Imagínense que quiero yo auditar un chofer de camión y está él esperándome hasta las 11 de la mañana con el camión lleno de mercadería para repartir. Voy a interferir negativamente en el negocio y eso hay que tratar de no hacer. ¿Ok? En la reunión de apertura también se repasan las reglas de auditoría. Por ejemplo, la regla de apagar celulares, que es muy importante que durante una auditoría, auditor y auditado tengan el celular apagado. Después se hace la auditoría propiamente dicha, que utiliza las siguientes herramientas, ¿verdad? Entrevistas, observaciones y revisión de registros. Les pregunto, voy a volver al ejemplo del requisito que dice que una cámara de almacenamiento de alimentos en una empresa de alimentos tiene que estar entre 0 y 5 grados centígrados. Y el procedimiento dice que tiene que haber una planilla donde a la mañana temprano y a la tarde antes de salir antes de terminar la jornada, o sea, a las 5 de la tarde, el encargado de logística tiene que verificar el termómetro y anotar la temperatura de la cámara, ¿verdad? Y obviamente si está por encima de 5 grados o por debajo de 0, entonces tiene que dar aviso. Muy bien. Ahora quiero sugerencias. ¿Cómo voy a auditar eso? A ver, a quién todavía no le hice una pregunta. A Sol, contame, ¿cómo voy a auditar ese procedimiento de la cámara frigorífica? Que dice que tienen que estar entre 0 y 5 grados, que al inicio y al final de la jornada hay que anotar en una planilla. ¿Cómo voy a auditar? Sol, ¿estás ahí? ¿Estás viva? Sí, profe, estoy. Bueno. No entiendo bien la pregunta, o sea, Sí, ¿cómo auditar exactamente? ¿Entendiste el requisito? Es una cámara frigorífica que tiene que estar a cierta temperatura y eso. Correcto. ¿Y cómo voy a auditar? Si yo te digo, Sol, anda a auditar, ¿qué harías para auditar eso? Para verificar si se cumple eso, ¿qué harías? Ir al lugar. Ok, perfecto. ¿Y? Verificar los termómetros. Ok, perfecto. Y creo también, bueno, no sé cómo funciona en el tema de los frigoríficos, pero yo que trabajo de cerca con helados, tenemos que tener una precámara de frío para que la gente que entre ahí no tenga un choque de temperatura, por ejemplo. Creo que eso también debería corroborarse. Bueno, eso no dice el procedimiento, ¿verdad? Si dice, lo tendrías que verificar. Pero si tu procedimiento dice que tiene que estar entre 0 y 5 grados y que hay que tener una planilla donde se anota a la mañana y a la tarde,
¿Qué más verificaría? Aparte de ir y observar la temperatura de las cámaras, ¿qué más harías? Y corroborar las firmas con los horarios de la gente que firmó, de la Correcto. planilla. Corroborar la planilla, pero Sí. no solo las firmas, ¿verdad? ¿Qué vas a verificar en la planilla, por ejemplo? El nombre de la persona, los encargados, ¿Y qué más? la hora Sí, la hora. Y la temperatura. y la temperatura, sí. Claro, porque si en la planilla dice 7 grados y no se ha tomado ninguna acción, es una no conformidad, ¿verdad? Sí, O sea, vos tenés que chequear la temperatura, tiene que estar entre 0 y 5, tanto la temperatura del termómetro que está en ese momento de la auditoría en la cámara, como la temperatura que se registró en la planilla. Correcto. Entonces, fíjate que ahí estás proponiendo vos una técnica de observación y de revisión de registros. ¿Verdad? Revisión de registros sería la planilla y observación sería ir a mirar los termómetros de las cámaras, ¿verdad? Y también se puede complementar con una técnica de entrevista. Porque yo le preguntaría al operario quién completa la planilla, puedo hablar con la persona que completa la planilla, le pregunto a qué hora completas tu planilla, ¿verdad? ¿Qué pasa si excede la temperatura? Por ejemplo, si el máximo es 5, ¿qué pasa si acá se indica 6, 7 grados? Le voy a preguntar si ya hubieron casos, ¿verdad? ¿Qué él hace si se supera? Voy a preguntar eso. Y esa va a ser la técnica de la entrevista. ¿Ok? Entonces ahí fíjense que apliqué las 3 técnicas de auditoría. Hice entrevista, hice observaciones y hice revisión de registro. Las 3 técnicas de auditoría. ¿Ok? Entonces ahí esas son las técnicas que voy a usar. No siempre se usan las 3 técnicas, ¿verdad? A veces se usa solo la técnica de observación. Por ejemplo, a veces en una fábrica, durante el proceso de producción, no hay mucho registro, ¿verdad? Por ejemplo, en una obra civil, por ejemplo, en una construcción civil, no hay muchos registros. ¿Qué voy a verificar yo? No hay muchos registros. Entonces, probablemente ahí chequeé más la parte de observación. Y Ahí no se toda esta tendría. idea y te doy la palabra. Y la inversa es si yo audito un proceso que es puramente administrativo. A lo mejor ahí no hay nada que observar. Voy a revisar registros. ¿Ok? Sí, una pregunta que ¿quién tenía? Sí, ahí no se tendría que incluir también, o sea, si es que se encuentra un punto que está fuera de rango, por ejemplo, una Sí, temperatura mayor a 5 grados, sí, si es que hay un procedimiento de qué se hace en ese caso y si es que ponerle que se tiene que retener ese lote de leche, qué sé yo, se tiene que retener todo ese lote de leche porque superó la temperatura que tenía que ser. sí. Y hacer todo ese rastreo, o sea, no se tendría que hacer todo ese rastreo. Claro, es cierto, ¿verdad? Primero tendríamos que preguntar, ¿qué haces si se supera la temperatura, ¿verdad? Tendríamos que preguntar si eso está establecido en algún documento. Normalmente, si es una industria de alimentos, va a estar establecido qué se hace. Por ejemplo, lo que vos decís, ¿verdad? Retener el lote, hacer una inspección microbiológica del lote, ¿verdad? Va a haber un procedimiento. Entonces yo voy a preguntar primero qué se hace. Después voy a preguntar si está establecido en algún documento que se haga eso que él me dijo que se hace o ella me dijo que se hace. ¿Okay? ¿Dónde está establecido eso que me acabas de decir? Por ejemplo, que hay que retener el lote, que hay que hacer ensayo microbiológico, que hay que hacer no sé qué y no sé cuánto. Y después voy a preguntar y voy a pedir las evidencias voy a preguntar si pasó. De hecho, voy a pedir también a lo mejor el registro del último mes o 2 meses. Voy a verificar primero visualmente si pasó. Y si pasó, voy a pedir las evidencias de lo que se hizo en esa ocasión en que se superó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Le voy a seguir la pista al registro, ¿verdad? Entonces, le voy a seguir la pista al registro. Voy a verificar cómo eso cierra realmente, ¿verdad? Porque siempre que yo tengo una verificación, y esto es algo que a veces muchas empresas
cometen ese error, ¿verdad? O sea, si yo tengo una verificación, yo debo suponer que no todas las veces la verificación va a ser satisfactoria, ¿verdad? Verifica la temperatura y bueno, ¿cuánto tiene que ser la temperatura correcta? 0 a 5, eso tiene que estar establecido en algún lado. ¿Y qué pasa si no es? ¿Qué pasa si se supera? ¿Qué pasa si se supera 5 grados? Bueno, tiene que estar establecido en algún lado cuál es el camino que yo voy a seguir si eso ocurrió. ¿Ok? No sé si eso contesta ya tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Durante la entrevista, las recomendaciones son, en primer lugar, siempre el trato con el entrevistado tiene que ser amable. El auditor no puede nunca usar una expresión inadecuada con el auditado. Inadecuada me refiero, por ejemplo, decir, esto es un desastre, esto es un despelote, me extraña que sean tan descuidados. Ese tipo de expresiones ese tipo de expresiones están prohibidas para un auditor. Y ojo, cuando yo digo que ese tipo de expresiones están prohibidas para un auditor, yo no estoy diciendo de ninguna manera que no sea válido bajo determinadas circunstancias usar esas expresiones. A veces cuando uno es jefe, uno tiene que, disculpen el castellano vernáculo, pero uno tiene que putearle a alguna persona que no hizo el trabajo bien. O sea, yo no digo que ustedes no van a tener nunca que recurrir a una expresión dura, ¿verdad? O sea, van a tener que recurrir. Pero ese no es el papel del auditor. Ese es el papel del jefe en todo caso, pero no del auditor. ¿Ok? Del jefe sí es que se comprueba de que la no conformidad fue por una negligencia, que en la mayoría de los casos no es. En la mayoría de los casos las no conformidades son problemas de procesos. Bueno, entonces trato amable en todo momento, inclusive si encuentro una no conformidad. Eso no quiere decir que no voy a señalar la no conformidad. Voy a decir, acá analizando estas 5 planillas de registro de las heladeras, puedo constatar que en 3 ocasiones durante los últimos 2 meses se ha superado la temperatura máxima de 5 y no existe ninguna evidencia documentada de que se haya seguido el procedimiento establecido en la metodología establecida en el procedimiento. Entonces yo informo eso. Pero informo sin decir esto es una vergüenza, es una barbaridad, es el colmo, ¿no? Esas expresiones ya dijimos que están prohibidas, ¿verdad? Muy bien. Explique su propósito, quiere decir que cuando yo me voy a hacer una auditoría, el auditado tiene que saber que yo le estoy auditando. ¿Okay? No puede ser que yo esté haciendo una auditoría y el auditor piense que está hablando con su socio. No. Tiene que saber que le estoy auditando. Y hay algunas preguntas orientativas que puedo preguntar. ¿Qué se hace? Por ejemplo, ¿qué se hace el control de las temperaturas? ¿Quién lo hace? Si no está establecido, tengo que tener claridad, preguntar. ¿Cuándo se hace? Al inicio y al final de la jornada. ¿Dónde se hace? En el sitio. ¿Cómo se hace? Leyendo el termómetro. Entonces, esas son las preguntas que un auditor se tiene que contestar. Fíjense que estoy diciendo, se tiene que contestar. O sea, el auditor tiene que contestar. Tiene que asegurarse de hacer todas las preguntas hasta tener las evidencias de las respuestas a estas preguntas. Bueno, algunas recomendaciones prácticas. Evite formular preguntas conducentes. ¿Qué es una pregunta conducente? En general, es una pregunta que se contesta con sí o con no. Por ejemplo, si estoy auditando la temperatura de una cámara frigorífica y pregunto, ¿ustedes registran todos los días la temperatura? La respuesta que me van a dar es sí. Ahora, observación previa. Cualquier persona medianamente inteligente se va a dar cuenta cuál es la respuesta que yo estoy esperando. Entonces, que me digan que sí no sirve para nada. O sea, no me aporta realmente información. No es una prueba de que hagan, ni es una prueba de que no hagan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?
usar las técnicas de auditoría, ¿verdad? Que son la observación, la entrevista y la revisión de registro. Si esas tres técnicas me dicen que el proceso está bien controlado, perfecto. Si no, entonces levantaré una no conformidad, pero no hacer una pregunta conducente. Ustedes registran todos los días, la temperatura se mantiene siempre entre 0 y 5 grados. No tiene sentido. Muy bien. Segunda recomendación, elijan ustedes el personal a ser auditado. Esto tiene que ver con el muestreo. O sea, siempre ustedes tienen que ser los que piden la muestra. ¿Por qué? Porque si ustedes le dejan al auditado hacer la respuesta, obviamente les va a presentar o sea, si ustedes le dicen, por ejemplo, entran a un piso de una fábrica de confecciones y hay 30 personas, todos están trabajando en máquinas de confección, máquinas de coser. Y yo le pregunto al jefe del sector, bueno, veo que hay 30 personas, ¿puedo entrevistar los 30? ¿A quién te parece que puedo entrevistar? Obviamente me va a conducir a su ejemplo estrella, al que sabe que contesta siempre bien, etc. Si sabe que alguien está flojito, no me va a llevar junto a esa persona, ¿verdad? Porque yo le estoy dando la oportunidad. Entonces, o sea, yo debo evitar formular preguntas conducentes y elegir al personal a ser auditado. Siguiente recomendación, cuídese del jefe del auditado. En particular, el problema del jefe del sector auditado es el jefe contestón. El jefe contestón, el que yo le pregunto al operario cómo hace su registro de temperatura y el jefe me contesta. ¿El jefe hace el registro? No, el operario hace el registro. Pero el jefe es el que contesta. Sí, él toda la mañana viene y verifica y completa la planilla. A ver, fulano, tráeme un poco la planilla. Acá ves que... No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, disculpe, yo le voy a hacer una pregunta al operador, ¿verdad? Y si me permite, me gustaría que él me conteste, porque eso es lo que mi procedimiento de auditoría me exige, que él conteste, ¿verdad? El jefe sabe la respuesta, pero yo no quiero la respuesta del jefe, yo quiero la respuesta. Esto es lo mismo de tomar un examen y que me conteste el profesor. No, yo no quiero la respuesta del profesor, yo quiero la respuesta del alumno, digamos. La misma cosa acá. Yo no quiero la respuesta del jefe, quiero la respuesta del que hace el trabajo. Y finalmente, evitar distracciones, que quiere decir evitar usar celulares o alguna otra distracción. Bueno, y creo que podemos dejar para la próxima clase esta segunda parte, que es ¿qué hago si encuentro una no conformidad? Vamos a dejar hasta aquí. Por hoy es suficiente y respetamos un poco también la 1 hora de duración recomendada para una clase online. ¿Alguna consulta hasta aquí? Por mi parte no, profe. Muy bien. Como les decía, esta clase que ha sido grabada, ¿verdad? Va a llegarle a alguno de los aquí presentes la notificación, seguramente la primera persona que se conectó. Si por favor me puede enviar para que yo pueda publicar en el Classroom, ¿sí? Eso voy a necesitar. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.